Saludos a todos los seguidores de Tópicos Penales. Muchas gracias por ver este pequeño video que presenta una disertación sucinta, una síntesis sobre precisamente un tópico que ha estado generando mucha discusión y debate estos últimos días en las redes sociales, porque efectivamente hace apenas unos días se pronunció el veredicto de culpabilidad contra Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. Es un caso que se viene comentando, por supuesto, desde hace mucho tiempo, desde que sucedió el incidente como tal, pero que ahora está otra vez en los trending topics, en los tópicos más actuales, porque se ha pronunciado este veredicto. En consecuencia, la idea de esta pequeña disertación es solamente hacer algunas reflexiones sobre este caso, pero también al hilo de este caso, en el sentido de que hay algunos aspectos que este caso permite que se destaquen o sobre los cuales podríamos reflexionar ante este tópico que es el caso de George Floyd y el veredicto contra Derek Chauvin. Así que de esto se trata esta pequeña disertación, y antes de comenzar, decir a quienes están viendo este video que no se pretende o no pretendo en estas palabras agotar el tema, ni mucho menos. Hay mucho sobre lo cual discutir en torno a este caso y pueden surgir muchas cosas más. Adicionalmente, también quería comentar en esta breve introducción que me parecía necesario hablar de este tópico desde distintas aristas, no solamente desde lo estrictamente jurídico penal, sino también desde un punto de vista criminológico y desde un punto de vista de un área del conocimiento jurídico que suele desconocerse, porque además no se estudia en la carrera de Derecho, tampoco suele verse en posgrado, de manera tal que es muy poco manejado este tema por abogados, por jueces, por fiscales, a pesar de que es un tema jurídico al que debería prestársele mucha más atención, que es el relativo al uso de la fuerza por parte de funcionarios policiales, que está regulado, y es lo que también voy a comentar en esta disertación, pero que no suele conocerse. Estas normas que regulan el uso de la fuerza suelen ser dejadas al conocimiento de los propios policías, pero los abogados por lo general no entran en ellas. En mi caso, yo desde hace algún tiempo en mi trayectoria académica he venido dedicándome al estudio de esas normas, de los procedimientos policiales, del uso de la fuerza, y es por eso que en el año 2008 publiqué un libro de comentarios a la ley de policía, a la ley del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional, que se promulgó precisamente en el año 2008 acá en Venezuela, y que tiene que ver con esa regulación del uso de la fuerza, que también la vamos a encontrar en normas internacionales, como lo voy a comentar. Así que esta es la propuesta, esta es la idea de esta pequeña presentación. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Y lo primero que se puede decir, y es pertinente hacerlo, es dar un poco de contexto en relación a este incidente de George Floyd y el agente policial Derek Chauvin, porque efectivamente todas las cosas ocurren en un marco histórico, político, social, y es pertinente, es conveniente analizar un poco o hacer alguna referencia a ese contexto en el que ocurren las cosas, porque claramente nos permite entender mejor los hechos. Y en ese sentido, pues, en este caso, hay que decir que lamentablemente en los Estados Unidos, que es donde ocurrieron los hechos, ha habido históricamente una gran dosis de racismo en la sociedad estadounidense. Lo sabemos, lo hemos visto
incluso en películas, que no por películas dejan de reflejar la realidad o son meramente ficción, sino que efectivamente han mostrado claramente, y muchos hechos también históricos han mostrado claramente que las dosis de racismo que se han evidenciado en los Estados Unidos son importantes, lamentablemente. Y junto a eso, y es un cóctel explosivo, sin duda alguna, también ha habido históricamente, y sobre todo en los tiempos recientes, una gran dosis de violencia policial. Ha habido una historia de violencia policial importante en los Estados Unidos. Podríamos mencionar, y ya que tuvimos la celebración de los premios Oscar el día de ayer, domingo 26 de abril, que una de las películas nominadas en varias categorías, incluyendo la categoría Mejor Película, aunque no ganó, es la película El Juicio a los Siete de Chicago. Muy buena y que recomiendo, si no la han visto todavía, véanla. Muy interesante porque es un caso, efectivamente, de la vida real ocurrido en los Estados Unidos, en donde se pone de relieve, por una parte, el racismo y también la violencia policial. Vemos escenas donde la policía arremete contra manifestantes con una gran violencia, golpea a las personas sin pudor alguno. E igualmente vemos, por ejemplo, otra escena donde en pleno juicio, nada más y nada menos que un juez ordena que una persona de color, un afrodescendiente, sea golpeada y amordazada. Y este individuo efectivamente es llevado fuera de la sala de juicio, lo golpean, lo amordazan y lo traen de nuevo, y el juez pretendía incluso seguir el juicio con este sujeto amordazado y luego de haber recibido esa golpiza. Entonces claramente hay una historia, un contexto de racismo y de violencia policial muy delicado, muy sensible, que hay que tener a la vista cuando se habla de estos temas, de estos tópicos. Ahora, yéndonos a los hechos, o de vuelta a los hechos, porque esto ocurrió ya algún tiempo, ahora es que tenemos el veredicto, ¿no? Luego de un largo juicio, pero los hechos ocurrieron el año pasado. Y lo que sucedió es que este señor, George Floyd, este individuo afrodescendiente de color, fue denunciado en una tienda por haber usado un billete de $20 presuntamente falso. Es denunciado, la persona de la tienda llama a la policía, y cuando llega la policía, que van a proceder al arresto de Floyd por haber usado un billete falso, sí hay indudablemente vicios en el procedimiento policial. El procedimiento policial, basta con ver los videos, y es una gran ventaja que ahora nos da la tecnología, que tenemos evidencia fílmica, ya no solamente tenemos que depender de unos testigos, de unas declaraciones, de un informe policial, ya tenemos evidencia gráfica que nos permite ver realmente cómo se desarrollaron los hechos, cuáles fueron las circunstancias del incidente, cómo sucedió todo. Y eso es muy importante. Y en este caso hay videos, múltiples videos, incluso de la propia policía, pero también de personas que grabaron el momento del incidente, y eso es público, se puede ver. Si no han visto estos videos y les interesa, les invito a que los vean para que efectivamente constaten lo que ocurrió. Y viéndolos, uno se da cuenta que efectivamente hubo errores, hubo vicios en el procedimiento policial, en los protocolos que debían haberse aplicado para la intervención policial, para el arresto de cualquier persona. Y lamentablemente esos vicios, esos errores en el procedimiento policial, bueno, en este caso, provocaron finalmente la muerte de una persona, de un ciudadano. Pero es que también estos vicios, y esta es la otra perspectiva que a veces se pierde de vista, pueden conllevar perjuicios no solo para el ciudadano, sino para los propios agentes de policía. Hubo un caso hace no mucho, en septiembre del año pasado, en Argentina, concretamente en Palermo, en que un funcionario policial, por vicios en el procedimiento, por errores, por no actuar de acuerdo a los protocolos del uso de la fuerza para intervenir policialmente, terminó siendo el propio policía asesinado.
por una persona que tenía un arma blanca y que apuñaló a este policía hasta matarlo. Esto generó una gran conmoción en Argentina. Y mucha gente en ese momento se preguntaba, pero ¿por qué el policía no intervino? ¿Por qué no actuó? Entonces, allí tenemos las dos posibilidades o los dos extremos que pueden ocurrir en casos de intervención policial. Y ambos son negativos, porque la institución policial es necesaria, porque es justamente la forma más tangible de hacer cumplir la ley. Si no existe la institución policial, entonces los ciudadanos y sus derechos quedan al amparo de su suerte y no hay quien efectivamente pueda llevar a cabo ningún tipo de acción para que se cumpla la ley, pero al mismo tiempo, y por eso mismo, porque es parte del monopolio de la fuerza del Estado, tiene que haber una regulación. Y si no se regula debidamente la fuerza, entonces hay excesos, hay arbitrariedades que pueden culminar en la muerte de un ciudadano, como en el caso de George Floyd. Entonces, debe tenerse en cuenta tanto lo uno como lo otro. Es necesaria la policía, la institución policial, es necesario el uso de la fuerza incluso, pero debe haber una regulación. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es precisamente el hecho de que existen normas nacionales, en el caso de Venezuela, pero también internacionales, y no me voy a referir a lo nacional porque el hecho no ocurrió en Venezuela, sino en Estados Unidos, pero sí a las normas internacionales porque son estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza. En la ley venezolana están esas normas, están los denominados principios rectores del uso de la fuerza, pero también en los estándares internacionales o en los instrumentos normativos internacionales sobre el uso de la fuerza están estos principios y esas regulaciones. Hay un libro que les recomiendo, está en inglés, pero es muy completo sobre la temática, que se llama Uso de la fuerza policial bajo el derecho internacional. En inglés, Police Use of Force Under International Law, de Stuart Casey Maslin y Sean Connelly. Entonces, es un tema importante que, como dije al principio, no se conoce mucho, no es tan manejado por los abogados, aunque debería ser más conocido. Entonces, haciendo referencia a los principios rectores del uso de la fuerza, básicamente los tres principios fundamentales, aunque podemos añadir un cuarto, son la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. El cuarto principio sería la responsabilidad, que en inglés se denomina accountability, que podríamos traducir también como rendición de cuentas, que por supuesto es de gran importancia. Pero centrándonos en estos tres, que son los básicos, por supuesto, muy sucintamente, les puedo decir que la legalidad, como su nombre lo indica, hace referencia a que el agente policial o el funcionario encargado de hacer cumplir la ley debe actuar en el marco legal correspondiente, tanto respecto a su institución o su pertenencia, su calidad de funcionario policial, como respecto a la situación en la que esté interviniendo o en la que esté llamado a intervenir como policía, como agente policial. Por otra parte, tenemos el principio de necesidad, que hace referencia a que la fuerza, cuando se use, sea porque efectivamente hay la necesidad, sea necesario usar la fuerza. Cuando no sea necesario, por supuesto, no es posible utilizar la fuerza porque iría en contra de este principio de necesidad. Entonces, este principio habla de que solamente cuando sea necesario, única y exclusivamente cuando sea necesario, se podrá acudir al uso de la fuerza. Y finalmente, el principio de proporcionalidad, que nos habla de que los medios sean proporcionales. Y de allí deriva todo un desarrollo de lo que actualmente se denomina el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, en el sentido de que tiene que haber una reacción, una acción y una reacción proporcionales. Hay una conducta de una persona, de un ciudadano, que puede ir desde ningún tipo de agresión hasta una agresión letal. Si por ejemplo es una persona que está armada con un arma de fuego, y eso debe tener un paralelismo en relación a la acción policial o a la intervención del funcionario encargado de hacer cumplir la ley, que va por supuesto también desde el simple diálogo
¿no? Desde la presencia incluso, si no hay ningún tipo de amenaza, hasta el uso de la fuerza, incluso letal. Cuidado con esto porque es importante decirlo. No se puede tampoco pensar que el policía ante cualquier situación debe abstenerse de actuar o debe abstenerse de usar la fuerza o incluso de usar su arma reglamentaria, que por algo la tiene. Porque si pensáramos esto, bueno, eso sería simplemente creer que el funcionario policial va a estar sujeto a que cualquier persona pueda agredirlo, pueda incluso asesinarlo, como ocurrió con este funcionario policial en Argentina, en Palermo, porque él no puede actuar en ningún caso, ninguna circunstancia. Y lógicamente no se trata de eso. Así que estos principios son fundamentales. Y en el caso de George Floyd, cuando uno ve el video, pues claramente se ve que allí estos tres principios están menoscabados, porque no había necesidad de actuar como se actuó, los medios no fueron proporcionales, no había realmente un procedimiento acorde, hubo otros protocolos que que se pudieron haber puesto en práctica, como pues empezando por el no poner la rodilla sobre la cabeza y el cuello de Floyd, el de haber trasladado, conducido a Floyd de una manera distinta. Se ve que hay errores al momento incluso de la coordinación entre los funcionarios actuantes que no atinan a hacer que Floyd entre a la patrulla. Abren una puerta, pero por el otro lado tienen la puerta también abierta y entonces Floyd sale, porque hay que decir también que Floyd opuso resistencia al arresto. Que una cosa no quita la otra, ¿no? El hecho de que los policías hayan actuado indebidamente con estos vicios en el procedimiento no implica que Floyd no haya actuado también de manera agresiva, en el sentido de rechazar o de oponerse, resistirse al arresto, porque quien vea el video puede ver que claramente él se resiste y se opone. Él no permite que se le meta dentro de la patrulla, alega que es claustrofóbico, que no puede respirar. Esta famosa frase de no puedo respirar, Floyd no la dice solamente cuando ya está en el suelo con la rodilla de Chauvin en su cuello y en su cabeza. La dice desde el momento mismo en que los funcionarios están intentando que entre a la patrulla. Desde ese momento ya él dice que no puede respirar porque dice que es claustrofóbico. Entonces, hay vicios en el procedimiento policial, errores que le pudieron haber costado también la misma vida a los policías, que pudieron poner en peligro a otros ciudadanos, a los mismos funcionarios policiales, y que en definitiva le costaron la vida al ciudadano, en este caso a George Floyd, que era el ciudadano que estaba siendo intervenido. O sea que efectivamente hubo un pésimo procedimiento policial, se pudo haber efectivamente actuado de una manera muy distinta, donde los resultados no habrían sido ni cercanamente similares a los que terminaron obteniéndose de este procedimiento. Entonces, rápidamente quería mencionar que hay dos instrumentos normativos fundamentales a nivel internacional que tienen que ver con el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que casi no se conocen porque es un tema desconocido en general, pero que habría que analizar muy bien jurídicamente porque son normas jurídicas, que son el llamado Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1979, lo que le da, bueno, un peso importante porque es nada menos que en las propias Naciones Unidas, en su seno, donde se aprueba este código de conducta, que tiene una serie de normas sobre la actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la policía. Y el otro instrumento es el llamado Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego
por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También adoptado en el seno de Naciones Unidas en un congreso sobre prevención y tratamiento del delito en el año 1990. Esos dos textos normativos, instrumentos, son de mucha importancia. Les invito a que los busquen, los revisen, para que ustedes pues, se den cuenta del dimensionamiento que tiene la regulación internacional normativa del uso de la fuerza. Y de todo esto se puede destacar el polémico y muy poco conocido principio 9 de ese texto de principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, que es el que hace referencia a la legalidad del uso intencional de armas letales. Un tema muy polémico que se discute mucho, que es el de que un policía utilice su arma y pueda provocar incluso la muerte de una persona. Bueno, hay posiciones extremas de quienes dicen, no, que esto es impensable, un policía no puede en ningún caso dar muerte a una persona, a un ciudadano. Disiento de eso, y no solo disiento como académico o como penalista, sino disiento porque el principio 9, que es una norma internacional, también disiente de esa posición. Este principio 9 establece esa posibilidad. Es perfectamente posible que un funcionario policial pueda incluso dar muerte a un ciudadano. Claro, ¿en qué circunstancias puede hacerlo? El principio básico 9 lo establece únicamente en defensa de una vida, es decir, lo que en derecho penal conocemos como legítima defensa. Pero es que a veces hay quienes piensan que un policía no tiene derecho a la legítima defensa, cuando la legítima defensa es una institución fundamental en derecho penal. Entonces, el policía, por ser policía, no está exento de defender su vida o la de otros. Entonces, evidentemente que a nivel internacional las normas establecen claramente que sí es posible. Claro, volviendo a lo que ya les había dicho previamente, siempre respetando ese uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Lógicamente, si un policía detiene a una persona, le pone unas esposas y lo pone de rodillas en el piso y le dispara por detrás en la cabeza, eso es una ejecución extrajudicial, claramente. Pero si una persona como el de Argentina, un funcionario va a intervenir y la persona sobre la que se va a intervenir saca un cuchillo, o podemos cambiar el caso, saca un arma de fuego y va a dispararle al policía, y el policía tiene el arma y puede disparar para salvar su vida, claro que lo puede hacer. No se le puede exigir al policía que se deje matar por esa persona que ha sacado un arma de fuego y está a punto de dispararle. No se le puede decir al policía, no, deja que te dispare. Y si te salvas, bueno, trata de arrestarlo. Evidentemente eso es impensable. Son extremos. Entonces, siempre hay que evitar los extremos. Tiene que haber un uso de la fuerza, pero que sea progresivo y diferenciado. Y en esos rangos, en esos grados de progresividad y diferenciación, podemos ir desde la mera presencia o el diálogo hasta efectivamente el uso de un arma de fuego, que puede provocar eventualmente la muerte de un ciudadano. Entonces, efectivamente, eso hay que tenerlo en cuenta porque no se conoce, es algo que parece casi un tema tabú, pero que existe y que las normas internacionales, es decir, normas sobre las que hay un consenso global, lo establecen de esa manera. Dicho esto, podemos avanzar rápidamente para hacer referencia al análisis criminológico. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista me parece pertinente decir que claramente el ambiente en los Estados Unidos, cuando ocurre el incidente y luego de eso, y recientemente, previo a el veredicto contra Derek Chauvin, el agente policial acusado de la muerte de Floyd, era muy delicado. El ambiente era caldeado. Hubo protestas increíbles, masivas en Estados Unidos luego de este incidente. Una vez que también gracias a la tecnología y a las redes sociales se sabe, sale a la luz pública lo que ocurrió y la muerte de George Floyd,
empieza una ola de protestas impresionante, masivas en los Estados Unidos, donde, hay que decirlo también, se usó la violencia por parte de la policía, pero por parte de quienes protestaban. Recordemos también, otra vez, hay que ver los dos lados de la moneda. Una protesta es válida, pero cuando una protesta se convierte en una situación de violencia, donde, por ejemplo, se destruye un vehículo de una persona que nada tiene que ver con el incidente, que puede ser incluso una persona de color, incluso podría ser un vehículo de un familiar de Floyd, ¿no? Pero si estaba en la calle y tenía la mala suerte de que por ahí estaba la protesta transcurriendo, podía ser violentado. Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Las protestas son legítimas, son necesarias, deben llevarse a cabo, pero cuando eso se transforma en violencia, en daños a la propiedad, a las personas, incluso ya cuando hay lesiones o hay homicidios en el curso de protestas, pues lógicamente ya eso no tiene legitimidad, ni se puede validar. Entonces, criminológicamente hay que tener en cuenta que desde el momento que se conoce esto, la muerte de Floyd, hay protestas muy violentas, muy importantes y masivas, y previo al veredicto contra Chauvin, ya había también amenazas importantes de protestas si es que no se declaraba culpable efectivamente a este agente policial Chauvin. Incluso el día de hoy, en las noticias, ha salido a relucir que un jurado del caso de George Floyd reconoció las amenazas y presiones existentes por parte de Black Lives Matter para condenar al policía Derek Chauvin. Y esta persona declara, era parte del jurado, y declara que no quería volver a pasar por los destrozos y saqueos. Eso está en las noticias, lo pueden buscar. El día de hoy está siendo noticia. Entonces, eso nos lleva a un tema criminológico, que es el de los llamados factores de impunidad. Por supuesto, sabemos criminológicamente que no todos los delitos se castigan. Muchos delitos quedan impunes y hay factores que inciden en esa impunidad. Básicamente factores que podemos resumir en el poder. Puede ser el poder político, puede ser el poder económico. Básicamente son los principales. Claro, si una persona tiene gran poder económico, tiene más oportunidad, tiene más chance de quedar impune, de ganarse la impunidad. O si tiene poder político, pues lo mismo, porque tiene las herramientas para hacerse de esa impunidad. Pero así como hay factores de impunidad, también hay factores de criminalización y puede haber un juego entre ellos, muy particular. ¿Por qué? Porque uno de esos factores de criminalización puede ser la presión popular o la presión social. Claramente, puede haber un caso en donde quizá quien realizó el hecho delictivo tiene poder económico, por ejemplo, pero hay un factor de criminalización que contrarresta ese poder económico. Y por mucho dinero que tenga la persona, no va a poder evitar ser castigada, como puede ser el caso de esa presión popular. Aquí en Venezuela hubo un caso emblemático en ese sentido, pienso yo, que fue el del nadador medallista olímpico Rafael Vidal, que, bueno, fue víctima de una persona que iba manejando a alta velocidad de manera totalmente imprudente y pues se llevó por delante su vehículo y provocó su muerte. Entonces, esta persona era de mucho dinero. Quizás si la víctima no hubiese sido Vidal, sino Pedro Pérez, alguien desconocido, probablemente este sujeto que iba manejando de manera imprudente hubiese quedado impune, porque tenía los medios para hacerlo. Pero hubo un factor de criminalización que entró en juego, que era que se trataba de un personaje público muy querido y ningún tribunal iba a ser capaz, así le pagaran el más grande de los sobornos al juez, de absolver al acusado. Entonces, esto es un tema criminológico de mucho interés que obviamente hay que tenerlo en cuenta al hilo del caso de Floyd y Chauvin. ¿Por qué? Porque, lógicamente, vimos en este caso un influjo importante de las redes sociales y de los medios de comunicación social, las protestas, la presión de la gente
como les comentaba antes, hasta una jurado ya ha declarado que había sido presionada. Bueno, porque claramente si el veredicto no era culpable, bueno, iban a incendiar el país, sin lugar a dudas. Lo cual no quiere decir que no sea culpable. Efectivamente, es culpable, pero hay un influjo de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y al hilo de esto, podemos señalar que un tema preocupante en estos tiempos de redes sociales es el de las condenas sociales. No las condenas de un tribunal o las condenas que emite un juez, sino las condenas que emiten las redes sociales. Porque las redes sociales hoy en día tienen un poder prácticamente equivalente al de un tribunal, en que si una persona es señalada de haber cometido un delito, cualquiera que sea, y sea esto falso o cierto, si las redes sociales lo condenan, eso prácticamente es una condena jurídica también, una condena de un tribunal. La famosa pena de banquillo de la que antes se hablaba respecto a los medios, ya hoy se ha incrementado al punto de convertirse en una condena social que es también prácticamente judicial, porque va a ser muy difícil que una persona señalada de un delito en las redes sociales pueda salvarse de una condena judicial. Pero además no solo eso, sino que desde el punto de vista de la presunción de inocencia, se desdibuja completamente esa presunción de inocencia. Porque al ser ya señalada la persona, acusada en redes sociales, ya puede efectivamente ser vista como culpable. Y la presunción de inocencia deja de existir de facto y a la persona ya se le trata como culpable. Eso, por supuesto, es muy peligroso, muy grave, porque claro, puede ser un arma arrojadiza. Se puede utilizar, sí, para hacer justicia en casos donde es necesario, quizá caso de George Floyd, pero se puede usar también por grupos de intereses, por personas con malas intenciones que no precisamente buscan justicia, sino pueden buscar venganza o pueden buscar perjudicar a una persona. Se puede usar políticamente. Quienes están en el poder políticamente pueden generar en redes sociales una tendencia determinada, pueden generar una opinión pública, manipular la opinión pública para hacer creer que una persona es culpable de un cierto delito o que ha cometido un cierto delito, aunque sea falso. Y esto, bueno, le puede hacer la vida imposible a alguien. Ha habido casos donde las personas han perdido todo, sin llegar ni siquiera a un tribunal, sino ya por la mera condena social, por la mera condena en las redes sociales, sin que sea posible saber si efectivamente es culpable o no, porque obviamente quien puede determinar que una persona sea culpable o no de un delito es un tribunal, a la luz de todas las evidencias, ¿no? Y respetando esa presunción de inocencia que exige que si no hay las pruebas que determinen la culpabilidad de la persona, pues la persona es inocente, no puede ser condenada. Entonces es un tema que da para reflexionar al hilo de este caso. Ya para ir cerrando esta disertación, fíjense que hablaba en el título de un caso de imputación objetiva. ¿Por qué? Porque pensando en este tribunal, ¿no? que emitió el veredicto de culpable y luego pues en el juez que va a tocar, al que le va a tocar el 16 de junio dictar la sentencia y establecer la cantidad de años de prisión para Chauvin, yo estaba reflexionando, bueno, ¿qué pasa si, o qué hubiese pasado si el veredicto era inocente? Porque supongamos que se hubiese determinado con pruebas que no era culpable, ¿sí? Que pudiera haber sido el caso, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si lo declaraban inocente? O si el juez pone una pena irrisoria. Bueno, eso provocaría, como ya existían las amenazas en ese sentido, un caos en las calles, protestas masivas, protestas con violencia, destrucción, saqueos, destrozos, como dice el jurado al respecto. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con el juez? ¿Sería culpable de ocasionar estos destrozos, esta violencia, o el jurado sería culpable de ocasionar esta violencia? Y me puse a pensar
en que en la teoría de la imputación objetiva hay un caso que tiene que ver con esto. Y podemos establecer un paralelismo interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de imputación objetiva, por supuesto, nos referimos a la creación de un riesgo no permitido y la materialización de ese riesgo en el resultado. Ese es el concepto clásico de la teoría de la imputación objetiva. Y hay supuestos en los que se excluye esa imputación objetiva, porque o bien no se crea el riesgo no permitido o no se materializa en el resultado. Y uno de esos supuestos excluyentes de la imputación objetiva es la llamada prohibición de regreso, de acuerdo con la cual, si una persona realiza una acción que es tomada por un tercero para llevar a cabo una acción delictiva, no se le puede imputar esa acción delictiva a la persona que ha actuado en primer lugar. Es decir, no puede regresar a esa persona la imputación. Por eso se habla de prohibición de regreso. El caso de una persona adulta que tiene un arma de fuego y estando en su casa pone el arma en un estante y otra persona también adulta que está de visita en su casa toma esa arma para cometer un homicidio. Bueno, claramente no se le puede imputar a la primera persona por la prohibición de regreso. Pero hay otro ejemplo, además de este, del supuesto de prohibición de regreso, que ya tendría que ver específicamente con el caso de Derek Chauvin y de George Floyd, que es el de un juez que está conociendo de un caso de un terrorista y es amenazado por el grupo terrorista al que pertenece este individuo, en el sentido de que si condena al terrorista, el grupo va a hacer explotar una bomba y va a matar una gran cantidad de personas. Bueno, ¿qué hace el juez? Ya esa de por sí es una pregunta difícil de responder. ¿Qué harían ustedes siendo ese juez? ¿Condenan al acusado sabiendo que efectivamente es culpable? Y supongamos que los cargos son homicidio de múltiples personas, niños, niñas, etcétera. O lo declaran inocente para evitar que el grupo ponga la bomba y mate a una gran cantidad de personas también. Es una pregunta difícil. No, yo no voy a fijar posición de qué es lo correcto, porque es muy complejo contestar esto. Pero lo que sí puedo decir desde el punto de vista del derecho penal y de la teoría de la imputación objetiva es que si el juez condena, porque efectivamente este sujeto es culpable del homicidio de todos esos niñas, niños y personas, y el grupo terrorista cumple la amenaza y pone una bomba y mata a otra cantidad de personas, el juez no puede ser imputado por la muerte de esas personas, por la prohibición de regreso. El juez está actuando de acuerdo a su función y no puede responder por lo que terceros hagan tomando o valiéndose de su acción inicial. Esa es la prohibición de regreso. Entonces, claro, el paralelismo es evidente en este caso. ¿Qué ocurre si el veredicto hubiese sido inocente o si el juez impone una pena irrisoria y se cumple la amenaza de destrozos, de violencia en las calles? Pues no podríamos culpar, a la luz de la prohibición de regreso, al jurado ni al juez por eso mismo, porque sería algo que terceros toman para actuar delictivamente por su cuenta, pero que no es imputable por esta prohibición de regreso al jurado o al juez. Entonces, esto me puso a pensar en este caso de imputación objetiva y quería hacer referencia a él porque, bueno, está dentro de esto. Y nunca sabremos si efectivamente se determinó totalmente la sentencia o el veredicto contra Chauvin por la presión popular, por la amenaza de las protestas en las calles, o si efectivamente esto no fue lo que determinó el veredicto. Por supuesto, de que influyó, tiene que haber influido, porque la influencia es imposible de evitar, porque era un hecho público y notorio. Pero no podemos tampoco decir que haya determinado, porque ya comenté en la primera parte de la disertación que sí hubo vicios graves en el procedimiento policial y sí, pues claramente hubo errores, hubo una actuación indebida
de parte de este agente policial, Chauvin, pero claro, no saber con precisión absoluta, con la verdad en las manos total, la verdad absoluta, que de por sí es un concepto difícil de decir, si eso fue lo que en definitiva provocó la muerte o no. Bueno, y también el número de años que imponga el juez el 16 de junio también podrá tener influencia o podrá ser algo influenciado por todo lo anterior, ¿no? Por todo lo que ya he señalado. Entonces, a manera de conclusión de esta disertación, un veredicto necesario, claro, era necesario que se declarara culpable por muchas razones. La principal es que sí hubo un procedimiento arbitrario, abusivo, hubo exceso en el uso de la fuerza policial. No sabría decir si la muerte efectivamente es una consecuencia directa o no, porque tendríamos que tener las pruebas todas, haber sido el jurado, haber sido el juez, para tener todos los elementos y decirlo de manera fehaciente, de manera indubitable, pero si hubo un procedimiento arbitrario o exceso en el uso de la fuerza policial. Entonces, sí, es un veredicto necesario. Y también es un llamado a reflexionar. Creo que esto quizá puede hasta ser más relevante a futuro, a largo plazo. Un llamado a reflexionar sobre la institucionalidad policial, sobre cómo se están formando a los policías, cómo se está entrenando, por qué ocurre lo que ocurre, por qué suceden estos casos, porque el de George Floyd no es el único caso. Ha habido otros casos. El mismo día del veredicto contra Chauvin, hubo otro caso en Estados Unidos también de violencia policial, también contra una persona de color, una mujer. Entonces, reflexionar sobre la institucionalidad policial y hacer una reforma, hacer cambios que realmente tengan un impacto en cómo se llevan a cabo las intervenciones policiales y cuáles son los protocolos que se deben cumplir. Y también una invitación a reflexionar sobre el tema del racismo, que sigue estando presente, sigue estando muy vivo en la sociedad estadounidense. Entonces, pensar en realmente cómo se puede cambiar esto, qué se puede hacer para efectivamente ponerle quizá no un fin, pero mitigar de una manera importante, considerable, ese racismo que todavía existe. Y al mismo tiempo, también hay que decir que esto puede ser una invitación a reflexionar sobre la imparcialidad judicial, cómo puede afectar a la imparcialidad judicial la influencia de los medios y sobre todo de las redes sociales, que hoy en día tienen más poder incluso que los medios. Entonces, cómo la influencia de esas redes sociales, de lo que se convierte en tópico del momento, puede efectivamente afectar la imparcialidad judicial y por lo tanto poner en riesgo, en peligro, una verdadera justicia penal que tienda a la verdad, que tienda a respetar el debido proceso, los principios fundamentales y las garantías que no las podemos perder, que siempre debemos luchar en aras de ellas, porque de lo contrario, lo que podemos obtener es un sistema penal de arbitrariedad que puede ser manipulado, que puede ser utilizado para beneficio de unos y en perjuicio de otros, y en que se castiga a las personas no por lo que hacen, sino por lo que son. No por lo que realizan, no por lo que hacen, sino por que un grupo de interés tiene el deseo de que efectivamente se le castigue. Así que es un tema que también es para la reflexión al hilo de este caso. De manera que con esto llegamos al final de esta disertación. Agradezco mucho a Tópicos Penales por ser un espacio académico en que se abordan tópicos de actualidad, ¿no? Tópicos penales que están en la discusión del momento, del día a día, y que además pues se inaugure este espacio de tópicos penales con esta disertación sobre el caso de Derek Chauvin y George Floyd, y espero que haya sido pues de utilidad, que sea de provecho para quienes vean el video, y espero que Tópicos Penales pueda ser ese espacio para continuar estudiando, analizando académicamente y desde el derecho penal diferentes tópicos que estén en la discusión
cotidiana, la discusión del momento, del día a día, sobre diferentes casos penales que por lo general son muy polémicos y que prestan a mucho debate y discusión. Así que, una vez más, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.